Vamos entonces al panel que nos ocupa. ACTech al mundo, estrategias y herramientas para su proyección global. Este encuentro es una oportunidad para conocer de cerca las estrategias y herramientas de Cancillería, del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y del Laboratorio de Innovación del Banco Interamericano de Desarrollo. El objetivo es potenciar y posicionar el ACTech argentino en los principales mercados del mundo y generar un espacio de diálogo con startups, fondos de capital de riesgo, empresas y productores para intercambiar experiencias, visiones y propuestas que impulsen al sector ACTech a nivel regional y global. Así que yo ahora los voy a dejar con quien va a ser el moderador de esta charla, que es Federico Mazón, consultor externo de Apresid y líder de portfolio de Adventure. Adelante. Buenas tardes a todos. Bueno, en primer lugar, darles la bienvenida. Bueno, en este evento que creo que vale la pena aclarar, que busca hacer un encuentro donde todos ustedes van a ser parte. No queremos que sea un panel unidireccional, sino que vamos a tener un espacio al final para poder hacer intercambios, contar experiencias y visiones, ¿no?, sobre el objetivo de este encuentro, que es de alguna manera construir una marca país del ACTech argentino y entender y construir entre todos, ¿no?, las mejores estrategias y identificar las herramientas también para poder llevar nuestro ACTech a la región y a todo el mundo, ¿por qué no? En primer lugar, vamos a tener una presentación introductoria, ¿sí?, del potencial del ACTech argentino y de su proyección en el plano internacional, que va a estar a cargo de Jeremías Lackman, investigador, profesor y consultor, que en base a estudios que ya nos contará mejor él, nos va a dar ese panorama que nos va a poner en contexto. Y luego vamos a pasar a un segundo bloque en donde cada una de las instituciones coorganizadoras de este encuentro, como lo llamamos, tanto del ICA, del BitLab y de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones, Cancillería Argentina, nos van a contar cuál es su oferta disponible para consolidar el ecosistema y para llevarlo al plano internacional, ¿sí? Así que comenzamos, Jere, cuando quieras. Bueno, muchas gracias a la organización, obviamente, por la invitación, y es un gusto para mí estar compartiendo acá el escenario con estos distinguidos expositores. Como ya se mencionó, un poco la idea de la charla de hoy es focalizar en el tema de internacionalización de las startups, de las ACTechs argentinas. Vamos a repasar algunas figuras, algunos números y demás. Para abrir un poco la pregunta de qué tan internacionalizado está el ecosistema ACTech en Argentina, vamos a discutir un poco sobre, bueno, cuántas empresas argentinas hoy están con operaciones en el resto del mundo, cuántas tienen sedes, sucursales o recibieron financiamiento de otros países. La idea es entender o conocer también dónde van y en qué momento de sus vidas, ¿no? Típicamente una empresa, si uno piensa en una empresa de forma más genérica, suele internacionalizarse, bueno, luego de estar más o menos consolidada en su mercado doméstico, tener un mercado doméstico un poco saturado, entonces, bueno, con ya un producto bien definido y competitividad aceitada, bueno, a partir de eso se internacionaliza. Vamos a ver, anticipo un poco, que acá pasa algo bastante distinto y que también es un proceso muy interesante. Vamos a presentar algunos temas sobre las estrategias, ¿no? Cómo hacen las empresas para internacionalizarse, y acá pensando en dos planos: cómo hacen para iniciar el proceso de internacionalización, pero también cómo hacen para abrir, ¿no?, y ampliar su presencia en mercados internacionales. ¿Y qué impactos tiene la internacionalización en el proceso de vida de las empresas? Tengo 10 minutos para la presentación, ya me comí 2 con las preguntas, así que vamos a ver hasta dónde llegamos.
claramente uno de los grandes activos distintivos que tiene el ecosistema argentino, si uno lo compara con otros países de la región y también con otras partes del mundo, es que goza de un ecosistema relativamente denso. Uno si lo compara con la situación de, no sé, Estados Unidos, Unión Europea, Israel, etcétera, de repente puede estar unos pasos atrás, pero claramente es un ecosistema que tiene entre 350 a 400 startups hoy activas, desarrollando tecnologías en distintos verticales, con distintas propuestas de valor muy distintas entre sí. Y también toda una red de actores que apoyan el desarrollo de estas startups, que es muy nutrido, incubadoras, aceleradoras, inversores. Vemos también productores, ¿no?, que cada vez más buscan participar en el proceso de financiamiento de las startups. Y bueno, usuarios, clientes que en el caso local no solamente operan como compradores, clientes, sino también muchas veces quienes acompañan a las startups como early adopters en este proceso de co-desarrollo de la tecnología, testeo, validación, brindando feedbacks muy valiosos. Y acá, datos no son los últimos disponibles. Ojalá próximamente podamos tener datos más actualizados. Esto es una encuesta que hicimos junto a gente de CREA en 2021, son datos de 2020. Teníamos ahí un padrón de 120, 125 startups. Pudimos recibir respuestas de 63. Vimos que, el 15% para ese 2021, o sea, otro planeta, ¿no? 15% de las empresas había recibido financiamiento externo, el 41%, a pesar de ser empresas bastante jóvenes, tenían operaciones en mercados internacionales. Esto era que tenían ingresos, ¿no?, por operaciones en el extranjero, y conseguían su primer cliente en el exterior más o menos entre 3 y 4 años luego de la fundación de la empresa. Algo que si uno lo compara con lo que pasa en otros sectores, es algo bastante distintivo, donde es el caso de empresas que se internacionalizan por lo general antes, o sea, acompañando el proceso de desarrollo inclusive del producto, ¿no? Obviamente van a tener clientes locales, pero buscan estas operaciones en mercados internacionales como un proceso sinérgico, si se quiere, para también continuar desarrollando su tecnología. Y sobre esto vamos a tratar de profundizar un poquito más. El 80% de las empresas que había empezado a operar en mercados internacionales lo siguió haciendo de forma ininterrumpida, y el 50% de las que había contestado que tenía operaciones en el extranjero había abierto también oficinas comerciales, administrativas y demás. Casi todos los casos, las primeras ventas eran a países de la región, Uruguay, Brasil centralmente, pero vimos que rápidamente también se complejizaba este mapa y encontrábamos, obviamente, preponderancia de presencia de startups argentinas en otros países de la región, pero también mercados más lejanos, desde Ucrania, Sudáfrica, países algunos del Caribe y de Centroamérica, Estados Unidos y Unión Europea. Mostrando, evidenciando, ¿no?, el gran potencial y el interés que tienen los emprendedores argentinos por salir al resto del mundo. ¿Cómo se internacionalizan? Acá un poco también en el marco de esta encuesta que hicimos, queríamos tratar de identificar las principales estrategias, ¿no?, a través de qué mecanismos las empresas conseguían, ¿no?, esto que uno puede decir curioso, ¿no?, de tan rápido poder operar en mercados internacionales. Y vimos que la estrategia preponderante, o el mecanismo, ¿no?, que más prevalecía era clientes locales que tenían también operaciones en otros países, ¿no?, los que contribuían a este proceso de internacionalización. Pero en segundo lugar, también era importante, entre segundo y tercer lugar, la asistencia a ferias internacionales y, obviamente, los contactos preexistentes de alguno del equipo emprendedor también emergía siempre como un tema central. No sé, alguno que había estudiado fuera, trabajado, vuelto al país, emprendido y se queda con esta red de contactos. No tengo mucho tiempo, pero hay, si se quiere, un abanico, ¿no?, de estrategias bastante dinámico y diverso,
de empresas que, bueno, buscan a través de distintos medios ingresar a mercados internacionales y también ampliar su presencia. Y otro de los puntos que cubrimos en la encuesta y que traje también acá para conversar era el impacto que tiene la internacionalización en el proceso de desarrollo, ¿no?, de las empresas. Y justamente les preguntábamos en la encuesta esto, ¿no?, qué impactos habían tenido. La pregunta era un poco más elaborada, pero lo que en primer lugar nos llamó la atención que importante fuente de ingreso no era, ¿no?, lo que las empresas más destacaban como su principal impacto, como, bueno, los impactos que habían tenido. Y con mayor frecuencia se señalaba el caso de vinculaciones con empresas u otros organismos en el extranjero, que a partir de operaciones en el mercado extranjero desarrollaron nuevas funcionalidades, en algunos casos también, bueno, que esto pudo haber facilitado la obtención de otros nuevos clientes. Y también de forma curiosa, mejorando la imagen ante clientes locales, ¿no? Esta idea de que me internacionalizo, soy una empresa que opera en más de un lugar, entonces eso robustece un poco mi imagen también para conseguir mayores operaciones, inclusive en el ámbito local. Y años siguientes, esto fue 2021, buscamos profundizar un poco más y entender un poco más en detalle los impactos, ¿no?, que tiene la internacionalización en el proceso de desarrollo de las empresas. Y acá hicimos un estudio de 4 casos de estudio en profundidad, 4 empresas de las, bueno, más desarrolladas y más consolidadas del ACTEC argentino. Entrevistamos a casi todos de los fundadores y a otros miembros gerentes de las empresas por bastante tiempo, tratando de entender, bueno, qué habían salido a buscar cuando se internacionalizaron y después qué se terminaron encontrando, ¿no? Y claramente qué buscaban era, bueno, ampliar la facturación, tener mayores ingresos, ¿no? Era como una respuesta bastante obvia y sencilla. Pero lo que resultaba bastante más curioso cuando uno profundizaba más la charla era que cuando la presencia en mercados internacionales derivó y amplió los espacios de búsqueda de oportunidades que estas empresas enfrentaban, donde operando en mercados internacionales encontraron diversas oportunidades para mejorar y desarrollar nueva tecnología, explorar nuevos mercados, aprovechando, no sé, desde ciclos de contrastación para, y así mejorar también la rentabilidad de su propio negocio, identificar y explotar nichos específicos de mercado. En algunos casos, a partir de experiencias internacionales, terminaron descubriendo nuevas funcionalidades que de repente podían complementar con la tecnología que venían desarrollando y así, bueno, potenciar y mejorar el desarrollo de su empresa. Generó también impactos en cómo gestionaban sus recursos internos y centralmente nuevas fuentes de financiamiento, ¿no? Resultó mucho más sencillo para las empresas que operaban en mercados internacionales también conseguir financiamiento tanto del ámbito local y sobre todo también del ámbito internacional. Claramente la internacionalización, si bien inició, ¿no?, como en la búsqueda de, bueno, mayor facturación, en este transcurso decíamos como que se levantó un velo, ¿no?, y las empresas pudieron comenzar a identificar nuevas oportunidades que potenciaron su desarrollo desde las perspectivas tecnológicas, de oportunidades de mercado, financieras, etc. Ya termino. Los key takeaways. Entonces, claramente Argentina tiene, ¿no?, el ACTEC argentino está altamente internacionalizado. Veíamos datos de 2021. Apuesto a que si volvemos a hacer este ejercicio hoy va a ser mucho mayor, con empresas mucho más maduras, y que este fenómeno de internacionalización tiene las características de Born Global Firms, ¿no?, de firmas que nacen globales muy rápidamente, internacionalizando sus operaciones, que tratan de emplear distintas estrategias para iniciar y para ampliar sus presencias en mercados internacionales, y que la internacionalización justamente fue mucho más allá que tener mayor facturación, ¿no?, ampliando las perspectivas de crecimiento de las empresas por los factores que mencionábamos. Queda obviamente la pregunta abierta de qué más, ¿no?, puede hacer el ecosistema para
para contribuir y facilitar más este despliegue internacional de las startups locales. Eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Jere, por esta introducción, por ponernos en contexto. Antes de dar comienzo al bloque 2, quiero destacar esta iniciativa de internacionales de APRESID, del ICA, del BitLab, de Cancillería Argentina, de poner este tema en la agenda del Congreso de APRESID, ver esta sala completamente llena y reafirmando desde acá que hay actores de todo el ecosistema, no solo nacional, sino también internacional. Es una gran noticia y bueno, creo que es un muy buen inicio para poder contar qué se está proponiendo, qué es lo que están haciendo, cuáles son los principales programas, proyectos, herramientas, instrumentos que ofrecen estas tres organizaciones. Contamos hoy con Federico Bert, gerente de digitalización agro de ICA, con Erika Molina, especialista de BitLab Argentina, y con Santiago Sinópolis, un diplomático de carrera, representante de la Dirección Nacional de Promoción de Exportaciones de Cancillería Argentina. Así que sin más, comenzamos, Fede, con tu turno. Bueno, muchísimas gracias, muy buenas tardes. Muchas gracias a APRESID por la posibilidad de participar en este panel y por todo el espacio que nos han dado como ICA en esta nueva edición del Congreso. Me voy tratando de seguir los lineamientos, voy a tratar de autocontestarme 4 preguntas que me formulé para contarles de manera más o menos ordenada, primero qué es el ICA y después qué hace en términos del tema que define al panel. Para quien no conoce, ICA es Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, son las siglas de eso. Es el brazo agropecuario o la agencia especializada en agro del sistema interamericano, o para simplificarlo si quieren, de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que tiene distintos brazos temáticos, entre ellos uno agropecuario, el agropecuario es el ICA y yo soy parte del equipo del ICA. ¿Qué es lo que hace el ICA? En términos muy generales, por su definición y por el mandato de los Estados miembros que lo componen, hace fundamentalmente cooperación técnica de excelencia. ¿Qué es cooperación técnica de excelencia? Trabajar con los países, en especial con los ministros y ministerios de agricultura de cada país, ayudándolos técnicamente en el diseño de políticas, en la exploración de algún tema, como podría ser este o cualquier otro, y también ayudar a los países a que intercambien experiencias y aprendan más rápido y tomen mejores decisiones trabajando en conjunto. Trabajé por mucho tiempo en CREA, y se asimila bastante lo que hacemos en términos de favorecer la cooperación o la colaboración entre países a lo que hacíamos en CREA con productores en Argentina. El ICA tiene su sede central en Costa Rica, en Centroamérica, y está integrado por 34 países miembros, ¿no? Desde Argentina hasta Canadá, pasando por 14 países del Caribe, algunos muy chiquitos, todos son estados miembros de esta organización multilateral vinculada a lo gubernamental. Eso es el ICA. ¿Por qué cuento esto? Porque esto define un poco lo que va a venir después, que es lo que hacemos. ¿Por qué una institución multilateral vinculada con gobiernos e integrada en realidad por estados como el ICA se preocupa y ocupa del AgTech? AgTech es el término de moda, en realidad hablamos de tecnologías para el agro, en un sentido más integral. Y nosotros vemos, es el tema que me toca gerenciar a mí, que las tecnologías digitales son la solución o la herramienta más concreta y promisoria que tenemos para mejorar los sistemas agropecuarios, para aumentar productividad, aumentar sostenibilidad, ser más transparentes, más trazables, integrarnos mejor a circuitos comerciales. En definitiva, es un medio para un fin, y ese fin es un mejor agro, un agro más competitivo, más sostenible y demás. Y las AgTechs son el medio del medio, ¿no? ¿Por qué? Las tecnologías son el medio para esa mejor agricultura, las AgTechs son el medio para mejores tecnologías. Eso es nuestro entendimiento, ¿no? La mayoría de las soluciones tecnológicas digitales que disponemos hoy en día vienen de las startups AgTech. Jere ya dio datos de Argentina, yo después puedo compartir alguno
de toda Latinoamérica y el Caribe, que es lo que me toca ver a mí, trabajar con todos esos países. ¿Y qué entendemos? Que si desde nuestro lugar de instituto promovemos el desarrollo de los ecosistemas AgTech en los países y a nivel regional, va a haber más soluciones de mejor calidad para los productores. Una simple y potente razón para que nos metamos en esto. Y la otra es que las AgTechs son la porción agro de la economía del conocimiento. Son empresas altamente escalables, que generan empleo de alta calidad, que generan impacto en un montón de lugares del mundo y no solamente en el lugar en donde fueron creadas. Y entonces entendemos del ICA que si acompañamos el desarrollo de la AgTech, no solamente vamos a tener mejores soluciones para los productores, sino que también vamos a tener una economía del conocimiento vinculada al agro más pujante en cada uno de los países. Dicho esto, y vos, Fede, me marcás los tiempos, ¿qué buscamos? Un poco ya lo contesté antes. Buscamos que desde lo que hacemos, que ahora les voy a contar exactamente qué es, se dinamice el desarrollo de tecnologías, se dinamice el uso de las tecnologías, porque vemos muchas, en los mapeos que se hacen, Jere lo mostró, muchas tecnologías, pero bastante poco uso todavía. A mí me toca mirar todos los países, me toca mirar todos los segmentos de producción agro, algunos más tecnificados, otros menos, más profesionales, más chicos, más grandes, y en general el factor común a todos los países y los sectores agropecuarios que todavía se usa muy poco de todo lo que está disponible. Entonces nos interesa no solamente que haya más tecnología, sino que haya más uso de lo disponible. Y nos interesa también, en función de los objetivos que describía antes, es que apalancar el ecosistema AgTech regional. Nosotros vemos desde el ICA que en muchos países hay ecosistemas muy consolidados, como Argentina, Brasil, está Daniel acá, va un paso, lidera de alguna manera lo que pasa en Latinoamérica y el Caribe, Colombia, Chile, pero después hay países que todavía están en etapas muy iniciales y con poca conexión entre sí. Las startups no se conectan entre sí, los fondos no tanto, un poco más, pero no tanto. Entonces nosotros apuntamos desde el ICA a poder construir o ayudar a construir ese segundo piso del ecosistema que ya no es el de los países, sino el regional. Dicho eso, ¿qué sí hacemos desde el ICA? Damos visibilidad a las soluciones tecnológicas y a las experiencias de digitalización, o sea, no solamente las tecnologías, sino las tecnologías aplicadas. Buscamos casos en donde haya habido incorporación, con Jere hemos trabajado en esto, de tecnología y tratamos de digital siempre, tratamos de entender por qué se incorporó, cuáles fueron las barreras, etc. ¿Qué sí hacemos también? Generamos vínculos. El ICA en definitiva construye puentes y generamos red, ¿no? En especial entre países, en especial entre las AgTechs de distintos países, que quizás antes no se conocían y a partir de alguna acción que hacemos del ICA se empiezan a conocer y tenemos casos en donde terminaron desarrollando una startup argentina con una chilena, una nueva solución inexistente que es compartida por ambos. Después también mapeamos políticas, qué distintos países están haciendo en términos de promover la digitalización y el desarrollo AgTech y ayudamos, habiendo mapeado y analizado lo que mapeamos, ayudamos a los estados a pensar en qué acciones podrían hacer para promover. ¿Qué instrumentos tenemos? Y con esto ya voy terminando, para hacer lo que decía antes. Entre los principales, un evento que hacemos una vez por año que se llama la Semana de la Agricultura Digital, que va a ser ahora en septiembre, del 22 al 25 de septiembre. Ahí lo hacemos junto con BID y varios Bayer, no sé si hay alguien de la sala de Bayer en la sala, pero es un evento en el que juntamos en Costa Rica a startups de más de 15 países, a distintos fondos de inversión, aceleradoras, algunos decisores políticos, INTAs e INIAs de más de 10 países, o sea, como todo el ecosistema, pero regional, tratando de tener discusiones estratégicas y generar vínculos que construyan ese segundo piso que yo decía del ecosistema. A consecuencia de eso creamos una red de startups de las Américas, vinculadas entre sí, nos reunimos con varias de Argentina, por supuesto, las líderes. Creamos una plataforma que se llama AgTechs América, en donde hay como todo un mapeo de distintas startups de distintos países, que uno puede explorarlo interactivamente. Están los casos de digitalización que les contaba antes, que están en formato podcast, para quien quiere escuchar y aprender sobre cómo prosperó un caso de digitalización. Y después lo que nos ocurre también es que tratamos de,
o macheamos la oferta con la demanda. Muy frecuentemente nuestros Estados miembros nos preguntan, ¿conocen alguna startup que ayude con la trazabilidad? Sí, conocemos, lo ponemos en contacto, conversan, a veces salen cosas, a veces no, como siempre, uno tiene que tener 10 conversaciones para que salga una productiva, pero es parte del proceso. Y entonces, todo eso es lo que hacemos. ¿Qué no hacemos? No financiamos. El ICA no invierte y no financia por ahora, al menos directo. Tiene algún otro mecanismo de financiamiento de desarrollo tecnológico, pero no directamente en startups. Y, por supuesto, no recomendamos soluciones específicas. Simplemente ponemos en contacto, no vamos a lo digo en criollo, no vamos a un país y le decimos, no, de trazabilidad, esta. No, de trazabilidad, este abanico de cosas, te ponemos en contacto, fíjate, exploralas, vean qué posibilidad de macheo entre lo que necesitan y lo que ofrecen ahí, y a partir de ahí, si sale algo, buenísimo, y si no sale ahora, saldrá en la próxima. Paro por acá, Fede. Esto es básicamente lo que hacemos desde el ICA. Un aplauso, muchas gracias, Fede. Es tan importante y optimiza tanto saber qué sí como qué no. Así que gracias por eso. Erika, tu turno. Contanos qué es lo que están haciendo desde BitLab y cuáles son hoy por hoy las principales herramientas para el ecosistema AgTech argentino y su posicionamiento global. Muchas gracias. Gracias a Presid, Cancillería y todos los que organizaron este evento. Voy a hacer una muy breve introducción para poner en contexto y después poder contarles qué estamos haciendo en este sector. Como todos muy bien saben acá en este auditorio, el sector agrícola es un pilar de la economía argentina, representa el 20% del PIB, un cuarto de la recaudación tributaria y 2 de cada 3 dólares que se generan por exportación. Sin embargo, hoy el sector enfrenta desafíos críticos que ponen en jaque su competitividad, su sostenibilidad y su potencial impacto en la sociedad. El primero es la productividad, que es un imperativo indispensable en un contexto donde cada vez hay más competencia y cada vez es más cambiante en una velocidad más rápida. El segundo, el cambio climático, que está generando estragos en este sector y lo sabemos bien, con inundaciones, sequías, plagas que se propagan cada vez más rápido, suelos infértiles, salinizados, etc. Y el tercero, la demanda. Un gran desafío, ya que con una población mundial creciente y recursos naturales limitados, es cada vez más desafiante poder atender a la seguridad alimentaria. Frente a todos estos desafíos, es indispensable que el sector agrícola pueda invertir en innovación para así aumentar su productividad y reducir su impacto en el medio ambiente. Desde el Grupo BID buscamos promover el crecimiento agrícola sostenible en América Latina y el Caribe, mejorando la seguridad alimentaria y reduciendo la pobreza. BitLab es el brazo de innovación y venture capital dentro del Grupo BID y de esta forma se enfoca en el apoyo en el ecosistema emprendedor, entendiendo al ecosistema emprendedor como un agente de cambio para el desarrollo de la región y así sumando esfuerzos con BID y BID Invest que apoyan a sector público y privado respectivamente. En los últimos años, BitLab en Argentina ha priorizado bastante la intervención en el sector agrícola y está acompañando de esta forma el desarrollo y el impulso del ecosistema emprendedor AgTech desde diferentes niveles y con distintos instrumentos financieros. Les voy a contar brevemente cuáles son. En primer lugar, contamos con financiamiento directo a startups, aunque esto, tanto los instrumentos de equity como de préstamos son bastante selectivos, los instrumentos de financiamiento directo, y están destinados a startups muy sobresalientes con una alineación en estas prioridades que sea excepcional. Los criterios de elegibilidad para las inversiones de equity tienen que ver con que la startup ya tenga antecedentes de recaudación de fondos, que se encuentre levantando una ronda de financiamiento de pre-serie A a B, que ya tenga confirmado un lead investor y que cuente con tracción en el mercado y con un potencial de crecimiento exponencial. Para que se hagan una idea, un ejemplo de una startup que ha sido invertida directamente por BitLab en Argentina en este segmento es Quilimo. Por el lado de los préstamos, el foco del análisis tiene que ver con que la startup tenga tracción en el mercado y se analiza la capacidad de repago. Y un ejemplo de una startup en Argentina que accedió a un instrumento de financiamiento directo por préstamo es Sumagri.
Como les decía, estos instrumentos son bastante selectivos, no es fácil el financiamiento directo de BitLab, ya que el grueso de nuestros fondos para apoyar startups se canaliza a través del financiamiento de fondos de Venture Capital. Y esta es la forma en la cual llegamos a startups en estadios más tempranos. La selección de los fondos en los cuales BitLab invierte se realiza por concurso y se priorizan áreas temáticas o geografías según las prioridades que tenga BitLab en un determinado corte de ese concurso. Les menciono algunos ejemplos de fondos de inversión con foco en ACTE que han sido invertidos por BitLab, Gridex, CITES, The Yield Lab, SP Ventures y otros en otras regiones, otras partes de la región. Finalmente también contamos con proyectos que no financian directa o indirectamente a startups, sino que lo que hacen es generar las condiciones para que pueda crecer el ecosistema en su conjunto. Y quería contarles dos proyectos que tenemos actualmente en ejecución en Argentina, dos de estos proyectos ecosistémicos que presentan muy buenas oportunidades de vinculación. Uno es el proyecto que estamos implementando junto con la Bolsa de Comercio de Rosario para el impulso del ecosistema emprendedor de agrobiotecnología o biotecnología aplicada al sector agrícola. El foco del proyecto es la provincia de Santa Fe, pero pensando en esa provincia como un bastión desde el cual movilizar un ecosistema de alcance nacional y regional, con el objetivo de posicionar al país y a la región como referente en esta transición del sector agrícola a través de la biotecnología. En el marco de este proyecto se están impulsando dos tipos de acciones estratégicas. Por un lado, todo lo que tiene que ver con generación de información, mapeos, evaluación de inhibidores, benchmark internacionales, generar información que ayude a posicionar este sector globalmente y que ayude también al desarrollo de políticas, programas, regulaciones para impulso del sector. En segundo lugar, hay todo un trabajo de testear nuevos mecanismos de vinculación entre inversores tradicionales y startups AgTech, obviamente con el objetivo de que mayores flujos de financiamiento puedan fluir a este segmento. Algunas de las estrategias que se van a estar testeando son mercados de innovación, rondas de coinversión, angel meetups, bootcamps para inversores corporativos y otros más. El segundo proyecto que les quería contar lo estamos impulsando, acabamos de empezar a impulsarlo con eDevil Adventures, enfocado en el ecosistema AgriFoodTech. eDevil Adventures es una aceleradora española que es líder a nivel global en el tema AgriFoodTech y que cuenta con un fondo de inversión de 30 millones de euros. Se acaban de establecer en Uruguay para impulsar este proyecto ecosistémico de impulso al sector AgriFoodTech, con foco en 3 países en el Cono Sur, en Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. En los próximos 3 años van a estar trabajando, por un lado, en el desarrollo de una comunidad AgriFoodTech que incluya a todos los stakeholders críticos en estos 4 países, por otro lado, en la aceleración e inversión de startups AgriFoodTech, y por último, en el desarrollo de un programa de conexión con la industria. Como verán, los 2 proyectos en los que hice foco presentan muchas oportunidades de impulso a startups del sector en Argentina, así que me gustaría invitarlos a todos a vincularse con este proyecto y que construyamos juntos un nuevo posicionamiento del sector agropecuario en tecnología a nivel global. Gracias a todos. Muchas gracias, Erika. Notas tomadas, VC, aceleradoras, startup. Tenemos de todo hoy acá. Así que bueno, Santiago, ahora es tu turno por Cancillería Argentina. Lo mío es, también va a ser breve. La idea es contarles, bueno, qué tiene que ver Cancillería con todo esto en primer lugar y después efectivamente qué es lo que podemos hacer por el ecosistema. Yo no sé si saben, pero Cancillería hace más de 30 años que viene trabajando, tiene una subsecretaría entera dedicada a lo que es promoción comercial. Inicialmente siempre fue promoción comercial de bienes que van desde productos básicos, alimenticios, metalmecánica, hasta hemos vendido en algún momento con INVAP reactores nucleares, digamos, es un espectro muy grande. Más recientemente se incorporaron mucho los servicios. Y lo que nosotros hemos visto, nosotros tenemos, la Cancillería tiene como más o menos 150 representaciones en 80 países, somos como 1000 diplomáticos que vamos rotando por todos lados, en cada embajada siempre hay alguien que se dedica a los temas económicos comerciales, también hay consulados, ¿no?, en los países muy grandes donde amerita tener más representaciones, pero básicamente lo que vimos en el mundo y lo que siempre recibimos es el reconocimiento de Argentina como productor de alimentos, se habla mucho del vino, se habla mucho de la soja, se habla mucho de la carne,
El que sabe un poco más, por ahí se siembra directa, pero generalmente es el reconocimiento o la imagen que tienen del país. Y por otro lado también tiene una imagen de un país tecnológico. A mí me tocó estar en 2 países de América, en México y en Brasil, y en todos lados hay emprendedores argentinos que aparecen realmente por todos lados, además de empresas multinacionales tecnológicas argentinas, con lo cual ya tenemos en el mundo una imagen del país asociada a la producción de alimentos y también asociada a la tecnología. Lo que sí vemos es que por ahí no hacen la conexión, y por eso es muy importante lo que mencionabas antes, Federico, de la marca país. Nuestro objetivo también es tener una marca país que justamente no se limite a estos bienes, sino a la tecnología aplicada al agro. Entonces, hace tiempo ya que empezamos a ver esta tendencia en el mundo, como 7 años. Primero vimos que había delegaciones que traían empresarios que ya no venían a buscar insumos necesariamente o vender productos, sino a buscar conocimiento. Y allí empezamos a trabajar hasta hace 2 años, donde armamos especialmente, si quiere, una línea de trabajo con todas las tecnologías aplicadas al agro, que abarca obviamente digamos, muchos verticales. Bueno, creamos una mesa de trabajo con el ecosistema. Nosotros no sabemos mucho de esto, por eso creamos un grupo para poder aprender. Hemos estado en varios eventos y bueno, y ponemos a disposición que, digamos, la Cancillería lo que tiene, yo les dije, representaciones, y todavía en el mundo tenemos una representación institucional que en muchos países es importante, y bueno, y tenemos acceso, en algunos países más, en algunos países menos, ¿y a qué tenemos acceso? Digamos? Yo pongo un ejemplo, estuve en México. Uno en México tiene acceso, por diferentes áreas de trabajo que uno desarrolla, acceso a empresarios, que pueden ser clientes, que pueden tener fondos corporativos. Ahí en México, por ejemplo, hay un gran grupo, Grupo Alfa. Grupo Alfa tiene un BC corporativo, trabaja en alimentos, invierten. Bimbo les invitó a The Yield Lab, un fondo que ustedes también invirtieron. Y también hay consumidores, también hay institutos de desarrollo tecnológico. Antes hablaban Jeremías, que bueno, no es necesario, digamos, inventar el agua caliente de nuevo, siempre hay alguien a veces hay alguien que puede complementar la tecnología que uno ya tiene, crear nuevos productos. Y ahí lo que vimos también es, obviamente, que siempre está esa necesidad de internacionalizarse. Estas empresas born to global, digamos, que por características del mercado argentino y demás, tienen esa necesidad, y también la misión de salir al mundo. Y en esos procesos nosotros podemos, si se quiere, ser una herramienta. ¿Cómo? Hablamos de clientes, hablamos de potenciales socios, hablamos de inversiones. En estos países hay fondos corporativos, pero también hay fondos, digamos, tradicionales de venture capital. También hay family offices, que son un público distinto. Acá en Argentina no hay muchos, en otros países sí. Y que lo que podemos básicamente es dar acceso a esos actores. También hay estados que tienen recursos, básicamente, y que muchas veces tienen necesidades y que están abiertos a poder contratar servicios y tecnología de otros países. Bueno, a mí me ha pasado, de nuevo vuelvo a México porque es donde más fresca tengo la experiencia. México tiene una red gigante de provisión de leche y también de suministros para determinados grupos etarios, y todo eso tiene una cadena de suministros que está asociada a los productores. Bueno, toda esa cadena de suministros necesita logística, necesita almacenamiento, y bueno, cada vez la tecnología es mayor. Intentamos acercarnos a ese digamos, potencial cliente para ofrecer tecnología argentina. Ese es un ejemplo. Entonces, ¿qué tenemos en Cancillería? Llegada a nivel mundial. Recuerden, tenemos toda América cubierto. Obviamente hay países donde los cubren otros países, pero estamos hablando de, o sea, Guyana tenemos embajada. Surinam tenemos. Creo que queda 1 o 2 países que no tenemos embajadas, pero los cubrimos todos. Tenemos en África, tenemos Europa cubierta, y después tenemos el otro lado de, lo que yo llamo el otro lado de la luna, que muchas veces el emprendedor argentino y el empresario, por una cuestión casi natural, busca los lugares donde resultan más, si quiere, familiares, y en ese sentido siempre se va. Bueno, naturalmente América Latina, y es lógico porque hay un mercado. Después van a México, después van a Estados Unidos, de México o de acá saltan a España, así, y se van extendiendo. Pero bueno, hay otro lado muy grande, que es el sudeste asiático, por ejemplo, donde también tenemos embajadas en países como Filipinas o Indonesia,
Obviamente el trabajo que hay que hacer es mucho mayor, porque uno tiene, ahí sí, realmente no lo conocen, uno no sabe cómo son ellos no saben cómo son nosotros. Bueno, es un trabajo mucho más largo de conocimiento. En ese sentido tienen un rol muy importante las embajadas. Piense que hay gente que vive muchos años ahí, hay empleados locales, hay si se quiere, un acervo de conocimiento, no solo a nivel empresarial, sino también a nivel cultura de negocios, digamos, para poder llegar a un país y tener de dónde agarrarse y meterse en el medio local. Eso es difícil, la verdad que es difícil. Inclusive en países como México uno llega, habla español, dice, bueno, acá todos me dicen que sí, les pareció fantástico mi producto, y bueno, no es así. Muchas veces requieren ellos una presencia local, no van a vender nada desde internet a internet, y requiere el trabajo reiterativo de estar en reuniones, de darse a conocer, de construir confianza, y como les decía, a veces de tener una presencia física en el lugar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Ofrecemos, si se quiere, se llama los paquetes de servicios o herramientas para que ustedes puedan utilizar. Obviamente trabajamos con empresas que sean argentinas, nuestro rol es ayudar a empresas argentinas. Si son empresas que obviamente tienen operaciones en el resto de América Latina o son multinacionales, también mientras tengan acá un brazo los ayudamos. Ahora, todo esto os suena muy bien, pero lo que necesitamos es, porque imagínense, nosotros tenemos una embajada, en una embajada hay 4 funcionarios diplomáticos promedio, empleados locales, y como les decía, vendemos desde los vinos y los frijoles hasta no sé, tecnología aeroespacial. Entonces los recursos son limitados y lo que sí realmente nosotros valoramos es que hagan los deberes, básicamente. Que quien va a un mercado y decide llegar, no es que agarre y diga, bueno, hola, ¿qué tal? Quiero una reunión con el Carlos Slim, con porque no funciona así. Se tiene que hacer una tarea previa, tener más conocimiento, llegar con parte del trabajo hecho. Nosotros no somos socios en el sentido de que participamos obviamente de los negocios, pero necesitamos básicamente que hagan una parte fundamental del trabajo. Y después para abrir puertas, ahí yo creo que podemos cumplir un rol importante, siempre que se sepa a dónde ir, más o menos. Podemos referir a gente que conoce el mercado, mucha diáspora argentina, típicamente que está instalada, que tiene mucho conocimiento. Podemos aconsejarlos nosotros o informarlos sobre el mercado, pero bueno, necesitamos que hagan los deberes. Y que tengan bien en claro qué buscan, ¿no? Cuando llegan a un lugar, y que tengan paciencia. Porque es algo que a veces a los argentinos nos cuesta y llegan a un lugar y dicen, bueno, el año que viene voy a estar facturando tanto, voy a conseguir tanto. Y por lo que yo he visto, realmente es un proceso trabajoso que requiere esto, circular, hacer los deberes. Y bueno, como mensaje final, lo que quería transmitirles es que, hablando con un colega del ecosistema, yo, hace como 2 años que vengo tratando de hablar con muchos de los actores, y con muy buena voluntad me dijo, mira, la verdad que Canciller no está en el radar de nadie. Y ahí me frustré muchísimo, pero por eso decidimos ahí con Federico, ICA y BitLab armar este panel para que sepan que la Canciller está ahí, que es un instrumento disponible para todos, y que lo pueden utilizar. Así que nada más, gracias. Muchas gracias, Santiago. Bueno, ya tenemos el set de herramientas completo, por lo menos de parte del sector público, organismos internacionales. Ahora vamos a abrir este espacio que nos queda de unos 10 minutitos y los queremos aprovechar a ustedes. Por supuesto, por si tienen alguna pregunta sobre lo que se presentó en este panel, pero también los invitamos a que puedan contarnos iniciativas o visiones, sea que sumen a este set de herramientas o que conecten puntas del ecosistema argentino con otros mercados o con otros ecosistemas. Tenemos representantes acá, veo rápido el representante de Embrapa de Brasil y seguramente hay muchos más. Así que les pido que vayan levantando la mano y vamos haciendo y aprovechando este tiempo que nos queda con el intercambio con ustedes. ¿Quién va a romper el hielo? Yo puedo romper el hielo y preguntarle al equipo de técnica si no se puede apagar la calefacción. Y ahora sí, ahora en serio. Bueno, ¿qué tal acá? Acá estoy. Federico, un gusto, de la Embajada Británica. También trabajo con temas AgTech.
Mi primera consulta era también de la calefacción, así que ya está cubierta. No, a ver, un poco escuchando lo que hablaban, y en particular lo que hablaba Fede Bert y Jeremías. Brasil es aparentemente el norte, ¿no? A nivel regional en cuanto a la integración del ecosistema de innovación y cómo tienen desarrollado las diferentes instancias. ¿Qué le faltaría? Dos preguntas, ¿no? Una, ¿qué le faltaría a Argentina para ir avanzando en esa línea? ¿Qué instancias faltan para desarrollar más el ecosistema acá y para desarrollar más Actex? Y la segunda pregunta, hablaron de la dificultad de los productores en adoptar tecnologías, que lo comentó Jeremías, que quizá hay muchas startups, pero hay poca adopción. ¿Qué instancias hay acá en Argentina de repente de validación y de testeo de tecnologías? ¿Dónde encontramos o dónde ven esos actores que puedan facilitar eso para las Actex? Gracias. Rompo el hielo de las respuestas. Gracias, Fede. Arranco por atrás. Bueno, no, arranco por el principio, mejor. Sí, claramente Brasil, de nuevo, contextualizando, me toca ver los 34 países de las Américas, integrantes del IICA. Brasil claramente, si dejamos de lado por un momento Estados Unidos, lidera en cuanto a la consolidación del ecosistema Actec. Si lo medimos en términos de startups, de fondos, de aceleradoras, de incubadoras, de involucramiento del sector público, y creo que eso responde a que ha habido una coordinación y una mirada de desarrollo de la tecnología agropecuaria, digamos, planificada y con muy buen timing, ¿no? Nosotros cuando miramos iniciativas y políticas que el sector público, que los sectores públicos de distintos países están llevando a cabo para promover el Actec, siempre terminamos usando como ejemplo Brasil por 3 o 4 iniciativas muy concretas, muy potentes, que quizás son inicialmente propuestas por el sector público, pero que involucran claramente al sector privado. Entonces se definen acciones, se definen planes en colaboración sector público y sector privado. Dicho eso, digamos, no puede no ser subjetiva mi respuesta, pero más o menos creo que la podría argumentar si tuviese más tiempo. Argentina claramente lidera luego de Brasil y tiene todos los ingredientes para consolidarse fuertemente a nivel regional, con una ventaja, creo, esto es totalmente por mi cuenta. Brasil es un mercado tan grande y eso en parte también tracciona y ha movido tanto el ecosistema tecnológico, que en general mi impresión es que la mayoría de las startups no miran tanto hacia afuera, sino que miran mucho hacia adentro, con mucha lógica, porque tienen hacia adentro un mercado impresionante. En cambio, Argentina es un mercado importante, pero no tan grande como el brasilero, y nuestros emprendedores están mirando todo el tiempo hacia afuera, con ganas de internacionalizarse, y en tanto en cuanto no tengamos a Brasil compitiendo, que siga mirando para adentro, nosotros todavía vamos a tener ahí una ventaja. Dicho eso, muy breve, por si el resto de mis colegas quiere agregar algo. Sí, yo creo que, a ver, no sé si podría ser un mapeo exhaustivo de instancias, espacios de validación y testeo, pero hay varias iniciativas, y creo que algunas se va a estar presentando con detalle acá mismo, que van en ese sentido, de la mano de asociaciones técnicas como APRESID, como CREA, instancias de validación formales, los INIAS e INTAS de la región, incluido el INTA Argentina, que ha venido haciendo un muy buen trabajo también, se han organizado y han definido muy bien cómo vincularse con las startups y cómo ayudar a un proceso de validación, entre comillas, o de verificación de las tecnologías, siguiendo un protocolo. Entonces, por el lado formal hay varias instancias. Fede, no sé si vos después querés agregar algo de eso. Y por el lado informal también, porque hay muchas más cosas de las que uno se entera, de que una startup se puso a hacer cosas con un productor y de ahí mejoraron o reenfocaron la propuesta tecnológica que tenían. O sea, pasa mucho, hay instancias formales, pero pasa mucho también por lo informal. No sé, Jere. Yo, hola. Solo un momentito me gustaría como quizás poner el foco en una
vertical de AgTech, de la tecnología para el agro, que es la biotecnología, aplicada al agro, obviamente. Que yo creo que es una vertical donde Argentina tiene todo para posicionarse, y lo está haciendo. Se está posicionando a nivel global. Digo, hoy no tenemos nada que envidiarle a otros países en términos de la cantidad de startups que tenemos, de la cantidad de vehículos de financiamiento para este segmento que tenemos. El otro día escuchaba una estadística de que IndieBio, la principal aceleradora biotech, 1/4 de las startups son argentinas. Entonces, cuando vemos el potencial científico que tenemos en el país, todos estos años de construir ese acervo de capital humano que se está poniendo hoy al servicio y que mucho todavía se puede poner al servicio de este segmento, creo que realmente tenemos todo para convertirnos en líderes a nivel mundial en biotecnología. Y bueno, obviamente desde el lugar que nosotros ocupamos lo pensamos como algo regional también, como entendiendo que salimos con nuestros hermanos vecinos a posicionarnos a nivel internacional y que eso nos da más fuerza que quizás solamente pensar en Argentina. Sí, muy breve. Creo que, y también un poco para sintetizar cosas que se estuvieron diciendo acá, creo que los espacios de cooperación, ¿no? Público-privado, son centrales. Caso de Embrapa, ¿no? que es una institución con una muy larga trayectoria de articulación con emprendedores y demás. Argentina y creo que otros países de la región empezaron también a avanzar en esa dirección, pero indudablemente hay todavía un montón de cosas para mejorar. Y después el sector privado, digamos, los adoptantes que estuvieron también muy dinámicos acompañando este proceso de desarrollo, también vienen de años bastante complejos, complicados, con mucha inestabilidad macroeconómica, y obviamente eso mete ruido de repente para tomar decisiones de cambios, no sé, administrativos, de gestión bruscos, ligados a tecnologías que están todavía no tan validadas en el mercado. Entonces hay, creo que también un proceso de necesitar paciencia, y que probablemente la adopción sea algo exponencial, ¿no? En los próximos años. Gracias. Yo simplemente para aportar, y respondiendo, Fede, también a tu consulta, mañana justamente va a haber un lanzamiento aquí en esta misma sala, 10:15, todos invitados, de la red de validación AgTech, ¿sí? En alianza entre Presid e Inventure. Por supuesto que es una red y un instrumento que está abierto a todos los partners que quieran colaborar. Pero la idea es poder conectar la demanda de los productores, las necesidades, las problemáticas, los puntos de dolor, para tratar de resolver ese problema de adopción de las tecnologías, y la oferta del ecosistema de startup argentina y aquellas internacionales que operan en el mercado argentino. Y en esto cerrar con este punto. Valoremos el diferencial que tiene nuestro ecosistema AgTech por el tipo de productor que tiene Argentina, que es valorado en todo el mundo. Entonces, nosotros creo que tenemos un mercado de prueba premium, y eso es algo que para el ecosistema y para la marca país vale mucho. Entonces, que esté sucediendo este espacio en el Congreso de APRESID es una señal, y nada, que cuando pensemos en el ecosistema, que no nos olvidemos de los productores. Seguimos con vos. Por acá, no sé si me escucha bien, sí. Buenas tardes, muchas gracias por el panel que dieron, también el punto de vista que brindaron cada uno. Bueno, me presento, soy Aloe Venecia, soy de San Luis, soy becaria CFI, estoy por un tiempo acá en Cava, y realmente es un choque bastante grande ser hija de agropecuarios muy chiquitos de San Luis, llegar a Cava y ver toda esta infraestructura, ¿no? A nivel la rural y lo que se está exponiendo, y un choque también ver un poco lo que se está haciendo en AgTech a nivel Deep Tech, que es aplicación de tecnología de profundidad, y pensar también en cuanto a coyuntura nacional, ¿no? Lo responde quien se sienta cómodo. Es un poco alarmante también ver la coyuntura y pensar un poco a largo plazo cómo está impactando la tecnología en el agro en cuanto a cambio climático, los desfavorecer que va a ser también a largo plazo, y ver cómo implementamos tecnología para que eso no nos impacte negativamente como ya nos ha pasado. Mi pregunta es, pensando que, por ejemplo, si tenemos una macroeconomía desestabilizada, ¿no? Y no hay certidumbre de los externos para con Argentina, ¿cómo permitimos el financiamiento, no? Un poco lo que estamos viendo es esta macroeconomía estabilizándose poco a poco. Me pregunto, ¿no?
¿cómo permitimos que desde sus áreas, ¿no?, de que haya financiamiento externo para Argentina a startups que no sean de serie A, que sea más bien early stage, pre-semilla, semilla? ¿Cómo también propagamos un ecosistema, ¿no?, donde lo público esté más activo, donde el Estado tenga un rol activo, facilitando el acceso, pero no dejando quizás una acción, oferta-demanda del mercado, ¿no? Quien se sienta cómodo puede responder. Con respecto al... Hola. No, ahí. Al tema de los fondos, mira, yo te cuento por ahí, en base a mi experiencia, habiendo estado hace como 15 años, entre el país transcurre diferentes momentos de estabilidad, inestabilidad, macroeconómicos. Yo lo que he visto es que el conocimiento no tiene el riesgo que a veces se adjudica a nuestro país. O sea, básicamente, no sé, en una época buscamos inversiones en infraestructura, sucedían determinados eventos y nadie más quería invertir nada en infraestructura, o poco. El conocimiento no tiene ese riesgo para un inversor extranjero. Obviamente, porque además el mercado argentino para estas startups es importante, pero como dijimos antes, quieren ser globales, con lo cual no es que es fácil, pero creo que se pueden conseguir fondos en el extranjero, tanto privados como públicos. Nosotros estamos trabajando ahora en el desarrollo de una especie de programa que va a apuntar a Deep Tech y el objetivo nuestro es fondos europeos. Hay muchos ecosistemas europeos, generalmente, sobre todo europeos, ¿no? Porque en esta carrera, si se quiere, mundial por el conocimiento y la tecnología, bueno, hay grandes actores que ustedes saben quiénes son, y está China, Estados Unidos, por ahí la India, pero bueno, los europeos quieren seguir siendo un actor relevante, tienen recursos, y lo que ven en nosotros es valor, ven conocimiento, valor desde el punto de vista del conocimiento. Entonces, ahí hablaban de la Embajada Británica, digamos, todos los países europeos tienen programas para, si se quiere, acelerar empresas argentinas y que parte de ese valor obviamente constituya una parte del ecosistema local. Entonces, y ahí también creo que hay posibilidades de tener fondos más allá de los multilaterales, pero de eso no hablo porque seguramente vos sabés más. No, yo lo que... En Argentina, para este sector, no es en el estadio early stage donde hay más problema con financiamiento. Entre GRIDEX, CITES, SF500, hay muchas incubadoras que para early stage, desde la concepción de la idea, ya hay financiamiento disponible. Es una etapa un poco posterior, donde hay un valle y donde por lo general, aparte, muchas se piensan global, en particular en biotecnología, muchas se piensan globales desde el día 1, lo mostraba también Jeremías con los datos, pero también muchas en ese momento salen a buscar capital porque sí, en Argentina hay un momento después de ese primer financiamiento que se hace difícil conseguir el financiamiento para escala. Es un poco el diagnóstico, por ejemplo, a partir del cual nosotros construimos el foco del proyecto que yo les conté con la Bolsa de Comercio, tiene que ver con catalizar más flujos, porque también entendemos que más allá de los esfuerzos, por ejemplo, que comentaron de Cancillería para acercar las APAs al exterior, hay un montón de potencial de financiamiento en Argentina, en este espacio, en esta semana, que se puede volcar a estas startups y que creemos que hace falta mucho de acercar partes para que capitales nuestros del sector agro y de otros sectores más tradicionales puedan volcarse a esto, que tienen todo para ganar de que estas startups puedan crecer. Así que eso. Bueno, muchas gracias. Vamos con la última pregunta y tenemos que cerrar. Siempre es insuficiente el tiempo. Flor, adelante. Gracias, Fede. Soy Flor Williams de Start2, que es una firma privada de innovación nacida en Europa. Y hace 4 años decidimos venir a la región. Yo soy bien argentina, o sea, decidieron venir a la región y empecé a trabajar con ellos. Dos reflexiones más que preguntas, tomando un poco lo que decía Erika. Sobre el final, tengan en cuenta que una gran parte de la consagración de los startups AgTech tiene que ver con operaciones de M&A y no tanto con ese unicornio o ese caso de éxito que sin duda sabemos que los fondos están haciendo un esfuerzo por encontrarlo, buscarlo y seguir acompañándolo, pero hay muchas empresas rentables con tecnología validada que es increíble lo que pueden boostear la productividad, como mejorar la productividad,
que están hoy validadas por un fondo de inversión que conoce el equipo, la tecnología, por un privado que lo tiene como cliente y que no siempre terminan en unicornio siendo un gran caso como Mercado Libre, pero que sin duda tienen una atracción muy importante. Entonces ahí yo creo que por ahí cambiar esa concepción de solamente un caso de unicornio o no, y sí coincido en el tema del financiamiento. Argentina o una startup nacida en Argentina jamás puede alcanzar en el mercado argentino hoy un estatus de serie C o necesita salir afuera. Entonces, parte de eso tiene que ver con pensar global desde el nacimiento. Tengo la suerte de estar en el ecosistema y este para mí es un mensaje de esperanza más allá de este espacio de fondos y de redes de validación y espacio de conexión con corporativos. Tengo la suerte de estar en el ecosistema hace 15 años tecnológico y hace 5 que empezamos a hablar fuertemente de AgTech, de Deep Tech y sobre todo de medios de financiamiento en AgTech. Entonces, yo creo que no solo se hizo una marca país a nivel agricultura, que ya la teníamos, sino que estamos validando soluciones. Tengo empresas alemanas que quieren venir a la región porque el esquema de pruebas regulatorias y porque la cantidad de hectáreas, los ciclos, etcétera, les incentiva un montón venir a la región a probar tecnología. O sea, no solo como exportadores de tecnología, sino como receptores de esa tecnología, integradores de esa tecnología. Hay una cadena gigante, así que celebro todas las iniciativas que están haciendo y mañana espero el lanzamiento de la red. Bueno, muchísimas gracias. Nos quedamos ya sin tiempo. Que sigan estos encuentros y muchas gracias por ser parte de este. Un aplauso grande para los disertantes, ¿no?